Entonces, antes de empezar, vamos a recordar un poco lo que hemos visto en la clase, lo que vimos en la clase anterior. La primera clase nosotros vimos la función copulativa, la disyuntiva y la adversativa. La clase 2 vimos la función concesiva, que era aquella que expresaba una limitación o un reparo a lo expresado en el enunciado principal, pero sin llegar a manifestar un grado de oposición total. Dijimos que los principales nexos utilizados en este tipo de oraciones iban a ser a pesar de o a pesar de que, aunque, aún, si bien, no obstante, aun cuando, así, por más que, bien que. También les di como tips que no confundieran este aún sin tilde con el aún con tilde, porque el aún con tilde era un equivalente del todavía. Entonces, cuando se puede reemplazar por todavía, no está funcionando como un conector. La otra función que vimos fue la función consecutiva y dijimos que este tipo de oraciones se van a caracterizar porque se establece una continuidad de un razonamiento o un hecho determinado. Y en este tipo de oraciones se hace hincapié en el efecto de una causa. Los principales conectores que se van a utilizar para, para construir este tipo de oraciones van a ser, por lo tanto, por lo que, por consiguiente, por ende, por esta razón, de aquí que, etc. Pueden haber muchas más variaciones. Y la tercera función que revisamos fue la función causal. Esta función señala la causa o el motivo o la razón de lo expresado en un enunciado principal. Esta se va a diferenciar de la anterior porque se va a hacer énfasis en la causa. En la oración consecutiva, como dijimos, se va a hacer hincapié en el efecto. Por eso me devuelvo para que ustedes puedan observar. Ya, tener bien presente esto. Dentro de los principales conectores, que se pueden utilizar para la construcción de una función causal son porque, pues, ya que, puesto que, dado que, pues que, en razón de, a causa de. Y también pueden haber muchas más variaciones de conectores, pero estos son los principales. Bien, ahora los invito a ver las funciones en las que nos vamos a centrar esta clase. La primera de ellas es la función continuativa. Esta función se va a caracterizar por continuar o apoyar lo expresado anteriormente, incorporando información nueva, de modo que se sigue el desarrollo de esta. Y los conectores más comunes van a ser pues, así pues, además, por lo demás, así que, de igual modo, de la misma manera, en este sentido, asimismo e igualmente. Uno de los ejemplos que les traje dice así: Gabriela Mistral fue una poetisa, feminista y diplomática chilena. Además, fue una muy importante pedagoga. Si se fijan, el conector además, si bien en algunas páginas web, por ejemplo, puede aparecer como un equivalente del i, que dijimos que era copulativo, esta se va a diferenciar, tiene un grado de distinción súper como pequeña, y es que va a agregar información. Entonces, si ponen atención en el enunciado, se dicen
tres cosas de Gabriela Mistral, que era poetisa, feminista y diplomática chilena, y se pone un punto seguido. ¿Esto se hace para qué? Para cerrar una idea. Entonces, después la oración siguiente, al agregar el además, se adiciona una característica de Gabriela Mistral en este caso, con el objeto de, puede ser para detallarlo en las oraciones siguientes, o para darlo, puede ser también en algunos casos, dependiendo del contexto, como un dato freak, como un dato agregado, un dato como para dar un dato desconocido. No sé si siguen la lógica. Bueno, y el siguiente ejemplo dice así: el cáncer de mamas es una enfermedad que afecta en gran porcentaje a la mujer. De igual modo, los hombres también pueden desarrollarla. En esta oración queda mucho más claro. Se presenta una realidad, el cáncer de mama en las mujeres, y se agrega que aunque sea desconocido, los hombres también pueden padecerlo. Nuestra segunda función de esta clase es la función explicativa.